Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy para Nasdaq del día 25 de noviembre del 2024. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana utilizando los conceptos de Smart Money. Bueno, sin ir muy lejos, vamos a empezar con el análisis. El precio nos había roto estructura máximo histórico en esta zona hace unos días ya, que nos dejaba un nuevo mínimo de estructura en esta zona de abajo, pero que todavía nosotros no teníamos un máximo definido. Teníamos que entender que el precio está haciendo fractalidades alcistas, siendo la última fractalidad acá, último rompimiento de estructura, mínimo que el precio nos dejó, bien, y podríamos decir un máximo que el precio nos dejó de esa fractalidad. Estamos dentro de eso. El precio lo vemos que llegó al órgano generador de todo el impulso, que sería toda esta zona de acá, pero todavía le quedan imbalances como para venir a buscar cubrir. También está claro que uno podría pensar que el precio puede ir a buscar el máximo histórico nuevamente, seguir subiendo aceleradamente, y estaba bien. Ahora, nosotros debemos encontrar más detalles en temporalidades menores para poder entender lo que el precio está haciendo. Así que vamos a pasar por 4 horas a ver si entendíamos o podíamos encontrar algún otro detalle de ese fractal, de este último fractal, que no es más que un rango de 4 horas. Bueno, y lo encontramos acá. El precio, rompimiento de estructura en esta zona, nos rompe, nos deja un mínimo en la zona baja y nos deja un máximo en esta zona de arriba. Bien, hasta ahí perfecto, nosotros estamos viendo un rango alcista, el precio ya llegó a zonas discount y podría estar empezando a subir. Estaba bien pensarlo de esa manera. Ahora, quiero ir a ver esto que está haciendo o este impulso que hizo el precio en temporalidad menor para entenderlo. Yo sé que 4 horas y diario están siendo alcistas, está bien. Ahora, en 60 minutos, ¿es todo alcista como creo? ¿O tengo algún rango bajista que podría ser importante o zona importante de reacción? Bueno, y lo vemos acá. Fíjense que cuando el precio llegó hasta este alto, donde ya había hecho un máximo histórico, el precio venía rompiendo estructuras al alza. ¿Sí? Sin embargo, esa estructura al alza se termina rompiendo a la baja. Bueno, el precio hace retroceso, viene y se mete en un bloque breaker y a partir de ese toque en el breaker, el precio nos vuelve a romper estructura nuevamente a la baja, dejándonos un alto en esta zona y un bajo, bueno, en la zona baja hasta donde llegó, que fue, bueno, aproximadamente esta zona de acá. Entonces nosotros hasta ahí entendíamos que acá dentro de 4 horas yo tengo una estructura bajista, que tengo que entender qué es lo que quiere hacer el precio. Y si yo marco los bloques más importantes, siempre voy a marcar el órgano extremo donde no hay imbalance, ¿sí? En ningún sector de H1 tenemos imbalance. Sin embargo, yo tengo un bloque que lo he marcado como importante estos últimos días. ¿Y qué era este? ¿Por qué, Gaby, estás marcando ese bloque? ¿Qué tiene de especial? Bueno, porque es un bloque que es el último que tiene imbalance. Desde esta zona hacia abajo había mucho imbalance. Por arriba no había más. Entonces yo podía entender que el precio podría llegar hasta esta zona para empezar a caer. Primero que nada. Bien, bueno, eso de todas maneras no me está diciendo nada. Yo tengo que ir a una temporalidad anterior, entiendo que el precio está en una zona de posible reacción y que podría empezar a bajar. Pero tengo que ir marcando las estructuras que me va haciendo el precio en una temporalidad menor. En este caso vamos a ir a 15 minutos y vamos a marcar desde el pasado para poder entender cuál es la estructura correcta, ¿sí? A marcar. Bueno, el precio venía bajando, fíjense que acá decide tomarle liquidez, salir impulsado y romper estructura. Primer rompimiento estructural al alza. Si yo marco entre este punto y este mínimo, que lo vamos a marcar bien, ahí ese mínimo, bueno, el máximo sería hasta donde llegó el precio y empezó a caer. Eso era máximo. El precio cuando retrocede, si ustedes pueden ver, el precio se mete al último bloque que tenía imbalance en esta zona y a partir de ahí el precio reacciona nuevamente al alza. ¿Cuál es el objetivo? Ir a romper el máximo nuevamente. Bueno,
Cuando el precio logra romper el máximo nuevamente, de nuevo puedo esperar que el precio haga un retroceso. ¿Hasta dónde sería ese retroceso? Bueno, hasta el order block que tenga balance y liquidez previa. Aquí encontramos otra vez un bloque que tiene imbalance y que también tenía imbalance. Bueno, todo esto lo fue haciendo antes, y una vez que el precio llegó a este bloque y empezó a impulsarse, el objetivo debía ser el máximo hasta donde llegó. Y en la madrugada o apertura del día de ayer, que abrió el precio con gap, terminó de romper esa estructura, dejándonos a nosotros un nuevo mínimo, ¿sí? Acá en esta zona, y de momento nosotros no teníamos un nuevo máximo. ¿Por qué? Y porque el precio está haciendo fractalidades alcistas. Imagínense que yo tengo que seleccionar zonas de posible reacción en este momento para el precio. Bueno, yo había marcado una zona. Vamos, imaginemos un FIBO que de momento no existe porque yo no tengo finalización del rango acá arriba. Para que esta finalización se produzca, yo necesito que el precio me rompa el último fractal que viene haciendo. Y el último fractal estaba en esta zona, con rompimiento y mínimo. Hasta que eso no ocurra, yo no sé si el precio va a seguir subiendo, porque tranquilamente podría venir a respetar este bloque y seguir subiendo. Entonces yo tenía que esperar la apertura, y cuando apertura me rompiera este mínimo, yo voy a poder tirar mi FIBO y marcar mis zonas importantes. Pero dentro de todo eso, yo por abajo podía marcar una zona importante, que de hecho la marqué, y le dije, vamos a ver qué pasa cuando el precio llegue acá, si es que llega, ¿sí? Toda esta zona que está acá es una zona de imbalance, ¿sí? Que está dentro del bloque generador de todo el impulso, pero que no deja de ser un imbalance que el precio podría venir a buscar. Otra zona que me atreví a marcar, ¿sí? Fue el decisional, o esta zona de acá, que fíjense que está por encima del 50%. En este momento marcar esta zona podría ser complicada, pero hoy dije, bueno, me voy a marcar esta zona. ¿Por qué? Porque podría ser una zona de posible reacción, una de las zonas de posible reacción en donde el precio puede llegar. Otra zona de posible reacción es lo que llamamos nosotros gap, que lo voy a cambiar de color ahora para que quede, lo podamos entender cuando el precio llegue a esa zona, de que es un gap. Un gap es un imbalance también. Bueno, entonces teníamos marcadas zonas como importante la de arriba, en la que nosotros esperábamos que el precio respete y rompa fractalidad para venir a buscar mucho más abajo. Bien, y también las zonas de abajo por si el precio rebotaba y quería seguir subiendo para buscar compras. Bueno, ese era el análisis que hacíamos el día de hoy. Lo único que teníamos que hacer hoy es ver qué hacía apertura y actuar en consecuencia, ¿no? Buscando las confirmaciones que nosotros buscamos. Vamos a darle play al mercado, vamos a ver qué pasó con la apertura, qué decidió hacer el día de hoy para que nosotros tomemos decisiones. Y bueno, apertura llegó hasta el bloque que uno esperaba que el precio, yo esperaba que lo rompiera, ¿no? Que realmente de este bloque decidiera romper, pero en principio lo respeta. El precio respeta la zona y empieza a querer ir hacia arriba de nuevo. Uno podría pensar, bueno, Gaby, mira, el precio salió hacia arriba, nos vamos al histórico, seguimos subiendo y demás. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que para que eso ocurra el precio me tenía que superar el máximo del bloque, que nosotros creemos que esto podría ser ir para arriba. Entonces yo decía, bueno, a ver, el precio realmente salió hacia arriba respetando la zona, y en un minuto a mí el precio me mostraba que me había tomado liquidez de estos mínimos, que me había roto estructural nuevamente al alza, que si bien estaba dentro de un bloque, estructuralmente el precio en un minuto me estaba diciendo alcista. ¿Qué decidí hacer yo el día de hoy? Bueno, le voy a dar una oportunidad a este bloque, que es el más extremo de todo, que tiene imbalance, y consideraba estos puntos que están acá como liquidez. Sin dudarlo, yo decido poner una orden en esa zona, así de esta manera, ¿sí? Y digo, no, me voy a extender hasta allá abajo, no vaya a ser cosa que venga, me saque queriendo y termine dándose. Entramos con dos contratos, stop donde debe ir, por supuesto, y bueno, vamos a ver la primera operativa del día que decidimos tomar para el día de hoy.
Si se da, se da. O sea, no hay problema con el resultado. Bueno, el precio nos activa, pero automáticamente nos va a sacar, a estopear, ¿sí? Esto era un poquito más largo. Entiendo que esta mecha no me estopio, pero después, bueno, terminó yéndome a estopear. Bueno, a partir de este movimiento nosotros estamos cerca de que el precio, fíjense que ya rebotó en la zona, intentó subir y vuelve a caer. Se nos alinea a la baja. Eso es lo que nosotros decimos, bueno, a partir de ahora el precio es bajista, tiene muchas intenciones de bajar, así que vamos a esperar en ventas, porque tiene ganas de cubrir el gap, ¿sí? Ya ahí, ya una vez que nos había dado el primer stop, dijimos, bueno, el precio va a ir a cubrir el gap. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, si el precio nos sigue rompiendo estructura a la baja, yo voy a intentar de vender, ¿sí? Sin dudarlo, voy a vender. Vamos a esperar que eso se confirme. Bueno, confirmado. Miren que el precio efectivamente nos rompió en esa zona. Ahora, ¿el retroceso podría ser profundo? Sí, claro, podría serlo. Pero no me importó. Yo digo, si el precio me sigue haciendo estructuras a la baja, lo que yo voy a hacer es operar en ventas, decidiendo poner una orden en este bloque que está acá en ventas de esta manera, ¿sí? Yo arriesgo $33, que en realidad fueron los 100, porque yo decidí poner la venta con 3 contratos, protegiéndome con 3 contratos por arriba, y vamos a operar eso. Segunda operación del día, puede ser stop, puede ser profit, el resultado no importa. Lo que sí importa es que yo decida lo que quiero del mercado. Bueno, decidimos salirnos en el mínimo estructural, o eso es lo que nosotros queríamos hacer. Mientras el precio venga a buscar este mínimo que nos dejó, nosotros nos vamos a salir ahí. Bueno, obviamente vamos a ir protegiendo si el precio se quiere dar. Fíjense lo cerca que tuvo de estopearnos, pero nada, es estadístico. Si el precio realmente nos quiere estopear, que nos estopee, no pasa absolutamente nada. Bueno, miren, el precio lo que hizo realmente fue un TP muy rápido. En 2 velas de 1 minuto ya terminó sacándonos la primera operación en el mínimo. Bueno, a partir de eso yo tenía una operación stop, una operación profit, estaba bien. Ahora, si el precio lograra romperme este mínimo con cuerpo, yo podría encontrar un order flow para operar. Y fíjense que el precio realmente rompió con cuerpo, cubrió todo el gap, ¿sí? Pero yo decía, si la estructura, y mirando 15, ya me hizo la finalización del rango, yo puedo estirar mi FIBO, ya tengo inicio y final del rango, y el objetivo del precio por lo menos debería de ser de llegar hasta el 50% de ese FIBO. Entonces yo decía, esto se tiene que seguir vendiendo, y qué más lindo que aprovechar el order flow. ¿Por qué? Rompimiento de estructura, order block, que genera todo un impulso. Y yo decía, desde ahí quiero volver a vender. Y esta fue mi tercera entrada para el día de hoy. Así, pero decidimos solamente entrar con un solo contrato. No pusimos los 3 contratos que deberíamos haber puesto, ¿sí? Para no arriesgar toda la ganancia que nosotros ya habíamos tenido. Es innecesario. Entonces, no, no es, perdón. Decidimos solamente arriesgar un contrato más para sumarle a la posición que nosotros teníamos. Bueno, vamos allá, vamos a ver qué terminó pasando con esto. Hasta este momento el mercado era tendencial, el precio venía bajando. Yo entendía que ahí debía de respetar nuevamente, así que sin dudas pusimos la orden y esperamos el desarrollo de la misma. Que el precio nos active y que decida qué quiere hacer. El TP que nosotros seleccionaríamos sería el mínimo, ¿sí? Yo diría que el precio, cuando nos llegue a esta zona mínimo, no salimos de la operación. Pero voy a ir gestionando, porque fíjense que si yo entro de esa manera, el 1-2 ¿en dónde me queda? Acá. Entonces yo me podría salir ahí, pero también me podría salir acá en el 1-3. Y si el precio me quiere pagar el total, bárbaro, yo lo voy a proteger. En ningún momento voy a dejar que el precio desde el 1-2 se me vuelva a la nada misma. ¿Sí? Fíjense cómo el precio llegó hasta el 1.3, estuvo cerca del TP, pero yo para ese momento, cuando el precio estaba ahí, yo tenía que estar protegido en el 1.2. Obligadamente me voy a proteger en el 1.2.
Es más, me protegí un poquito más hasta el máximo de esa vela y esperaba que el precio o me saque por TP o me saque por stop profit en el 1.2, un poquito más. Así que vamos a ver qué terminó pasando con esa operación. Miren que siguió bajando, yo seguí bajando así, intentando agarrar la mayor cantidad de profit posible, ¿no? Si el precio o me llega a buscar el mínimo o se me da vuelta y me termina sacando en un poquito más del 1.2. Y eso es lo que terminó pasando. El precio decidió ir a sacarme en el 1.2. Perfecto, segunda operación profit. Hoy estuvimos una stop y dos profit, sumando el GAUSI de $150. Está bien para el día operativo, para la cuenta. Así que bueno, a partir de eso, por supuesto que seguí esperando que el precio me rompiera este mínimo, ¿sí? Para que yo pudiera tomar una tercera operación en esta zona. ¿Qué problema tengo con esa zona? ¿Por qué yo no voy a tomar en esa zona? Porque ya tengo dos operaciones por order flow. Normalmente a la tercera operación por order flow no la respeta el precio. Yo sigo entendiendo que el mercado es bajista porque no llegó a las zonas que debería, pero no podía tomar esta orden. Primero porque no me rompió. Y en el caso de que el precio me hubiera roto, tampoco lo hubiera tomado, porque acá se tendría que venir o verse una toma de liquidez del precio, que efectivamente la hizo. Fíjense cómo le toma liquidez y a partir de eso empieza a bajar. Bueno, ahora uno lo podría pensar como toma de liquidez o lo podrías pensar como una zona de soporte y resistencia en donde el precio no está pudiendo pasar. Estábamos lateral en este momento. Ahora, quiero que veamos la estructura. ¿Cuál es la última estructura válida? Bueno, la última estructura válida se da acá. Este es el rompimiento. Este que está acá es un máximo. Y este que está por debajo es un mínimo. Yo no me guío por soportes y resistencias, yo me guío por rompimientos estructurales. Entonces yo tenía máximo, mínimo, estructura bajista en un minuto y el precio lateral, decidiendo qué quería hacer, ¿sí? Ya para esta hora, 12:54, estábamos quietos, no hacíamos absolutamente nada porque el mercado está totalmente lateral. Y hasta que no tome una dirección o tome una liquidez que me demuestre su intención, me tengo que quedar quieto. Bueno, eso siguió estando así prácticamente hasta las 13:30 horas, así que no decidíamos hacer nada, ya teníamos 2 TP, no es necesario arriesgar nuestro capital, el capital ganado en este caso, así que esperamos que el precio se saliera de esa fractalidad bajista y cuando tomara una intención uno puede operar. Bien. Nada, mientras tanto, nada. Si el precio me quiere romper esa zona de arriba, yo voy a buscar mi zona operativa para comprar. Si eso no ocurre, esto sigue siendo ventas. Era lo mejor que se podía hacer para el día de hoy. Y miren cómo el precio decide tomarle liquidez al máximo y meterse hacia adentro nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está liquidando a todas las personas que querían vender porque el precio caía a buscar por lo menos el 50% del FIBO, ¿sí? Acá abajo. Entonces el precio, la gente quería vender. El precio acá sacó a todo el mundo y ahora sí el precio puede ir en dirección bajista, yendo a buscar el 50% del FIBO. Bueno, ya estábamos fuera del mercado, eran las 13:43, decidimos retirarnos. Podríamos haber buscado una entrada acá, sí, posiblemente no hubiera entrada clara. Bueno, vamos a verlo si hubo o no hubo entrada clara, pero yo no puedo operar. ¿Qué me hubiera gustado operar? Bueno, este de acá, ¿sí? Extremo. Pero también me hubiera gustado que el precio nos rompa acá abajo para operar ese extremo. Si eso no ocurre, ¿cómo puedo yo tomar una decisión y entrar a mercado, no? En fin, vamos a acelerar un poquito para que no se haga el video muy largo. La verdad que el precio, bueno, comenzó a caer realmente fuerte hacia abajo. Y nada, ya para esta altura nosotros no podíamos hacer mucho más. Son las 14:32. No hay operativa posible para nosotros en este momento. No sé qué terminó haciendo, pero si miro 15 minutos,
¿sí? Yo decidiría poner una orden en este bloque o en esta zona que está acá, porque es el orden lo que decide romper la estructura, es un decisional. Ahora, si yo quería poner una orden en ese decisional para operar, ¿en dónde? ¿En dónde lo hubiera hecho? Lo hubiera hecho directamente en el bloque de 15 y puede que sí. Por arriba había imbalance, sí, pero el ideal hubiera sido tomar toda la zona. ¿Cuánto medía toda la zona? $55. A ver, vamos a probar. ¿Será el bloque que nos dé una entradita? Vamos a poner una venta. El stop por encima. Y bueno, y buscar, no sé, el 1-2. A ver, ahí. Vamos a ver qué terminó pasando. Fíjense cómo el precio toca la zona perfectamente, pero de momento no nos está diciendo quiero caer, ¿no? La verdad que no nos está demostrando esa intención. Última fractalidad de subida se hacía acá, el mínimo era este. De momento le tomaba liquidez solamente el mínimo, así que en ningún momento, bueno, se me acabó la data lamentablemente. No sé qué hizo, si llegó, pero el 1-1 llegó a pagarlo, eso sí. No sé si esto habrá seguido bajando, si se empezó a subir, pero su intención creo que sigue siendo, ¿sí? Ir a buscar, fíjense que el que yo marqué como indecisional se lo pasó de largo, pero la intención sigue siendo venir a cubrir este imbalance. Bueno, lo veremos mañana. Bueno, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal, dejar todos los comentarios de cómo fue su operativa y si vieron parecido a lo que yo vi. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas horario argentino. ¿Sí? Van a poder participar de nuestro análisis, van a poder hacer sus consultas o los conceptos que no entiendan de lo que utilizo, el Smart Money, por supuesto. Y bueno, ya hacemos análisis entre todos y podemos entender cuáles podrían ser los movimientos que del mercado y las zonas de llegadas, por supuesto, ¿no? Bueno, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado, que tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana en el premercado. Hasta luego.